Bien sabe Luis Alfonso Ramírez Peña que para poder asentar las bases nuevas de cualquier disciplina es necesario realizar un recorrido sobre lo que se ha dicho y no se ha dicho a propósito de ella. Por eso en su libro Comunicación y Discurso, la perspectiva polifónica de los discursos científico, cotidiano y literario, iniciamos con esto, con un recorrido a propósito de lo que los autores han podido plantear, de lo que se narra, de lo que se cuenta y de la comunicación entre las personas. Comienza hablándonos de la comunicación e intersubjetividad, en la que nos relata que una de las épocas con mayor interés por la comunicación y discurso fue la época clásica, en la que se fundan tres tendencias teóricas alrededor de la comunicación. La primera de los sofistas, que se basaba en la reivindicación del individuo como productor de discursos, otra de la concepción idealista de Platón, que se opone al relativismo, y el realista de Aristóteles. La intersubjetividad es la relación de las subjetividades manifestadas en el discurso entre los sujetos. El autor se basa en teorías como los tipos de discursos públicos que propone Aristóteles y en la estructura del mismo, el que habla sobre el que habla y a quién habla. A su vez plantea los tres géneros de discursos en retórica, deliberativo, judicial y demostrativo. Tiempo después vendrían autores como Perelman, que no se interesa en el autor del discurso, cosa que sí le interesa profundamente a la propuesta de Ramírez Peña. A su vez autores como Searle con los actos de habla y la acción comunicativa de Habermas. Este último limita la comunicación porque no le interesan los propósitos y acciones que se realizan en ella. Por otro lado, es vital reconocer que el representacionismo platoniano condena los usos intersubjetivos del lenguaje y se basa netamente en la palabra. A su vez, los modelos de Chomsky y Van Dyck hicieron fijar a la lingüística en examinar el lenguaje como representación del mundo, enfoque que sigue siendo objetivista y que no se fija directamente en el sujeto como productor del discurso. Y si bien autores como Van Dyck y Greimas se centran en el contexto, en realidad siguen pensando en él como el mundo meramente objetivo que es representado con el lenguaje. Sucesivamente, Luis Alfonso Ramírez menciona a diferentes autores que siguen ignorando al sujeto productor del discurso en su individualidad, que claramente está permeada por lo otro. A pesar de eso, hay autores que con sus acercamientos a las nociones sociales del discurso lo que generan es abrir camino al pensar al productor del discurso, generando resonancias en los ámbitos sociales. Voloshinov sería uno de ellos, autor que si bien rechaza las corrientes puramente objetivas y subjetivas, que se centran solo en el sujeto hacia el contexto, pero que no lo piensan en sí, se acerca a la concepción social, o los estudios de Foucault sobre el poder, pero aún hay un desconocimiento de los autores propios de cada discurso. Nos debemos acercar con Luis Alfonso Ramírez Peña a la noción de comunicación pensando en los autores con un propósito claro, fijo y determinado al iniciar sus procesos de conversación. La comunicación sería entonces una herramienta para entablar ese acercamiento y que se cumpla la intersubjetividad. Para entenderla, a ella y a su recepción desde el acto fundador, es necesario entender que la comunicación es comunidad, encuentro, relación, que en estos actos se pretende generar nuevos estados de información y que no solo se comunica para decir, sino que en el cenit del acto hay una suerte de comunicación con los presaberes de la persona que va a expresarse. Nuestro autor se acerca a delimitar las diferentes técnicas de comunicación que parten desde la antigüedad y que perviven hoy en la actualidad. La oralidad es una de las formas más naturales de comunicación. Culturas como la griega se llegaron a basar en esta. Tenemos la escritura también, que no sustituye la forma oral, porque tiene la forma visual y se complementa con esta, porque cada una de las formas surgieron ante diferentes necesidades de comunicación. Por otro lado, a pesar del auge y la importancia de la escritura que permitió la organización del mundo, esta se puede llegar a encontrar amenazada por lo digital y las nuevas formas de oralidad, aunque lo digital sigue siendo un ejemplo de los mismos procedimientos simbólicos y de representación de la escritura. Está claro que la comunicación es posible gracias a los saberes en conjunto de los diferentes sujetos, a los ámbitos discursivos, a los marcos que se refieren puntualmente a los temas en los que se encuentren y a los dominios que se refiere a lo que los sujetos saben del tema. Pero la individualización del discurso es necesaria tenerla en cuenta en los estudios del lenguaje, lo que no implica dejar de ver los procesos socioculturales que lo acontecen. Las manifestaciones discursivas tienden a la diferencia por las jerarquías establecidas entre la cultura, la sociedad y el individuo.
sobre todo por la relación protagónica del individuo como productor con los interlocutores. Por esto Luis Alfonso plantea que son ejemplos de discursos la intervención de alguien en una conversación, un libro científico de recetas, una película o una obra de teatro, un discurso político o la clase de un profesor, una publicidad o un juicio oral. Pero cada uno de ellos es discurso en cuanto sus formas significantes remiten a un receptor a diversas relaciones con la memoria de la cultura y con los actores del discurso. Los discursos son únicos porque lo son en función de la situación en la cual se les produjo. Hacer abstracciones de sus circunstancias es reducirlos a textos, oraciones o léxico, y no considerar las perspectivas y voces que surgen específicamente en el uso, como la modalización y la focalización o punto de mira del locutor. Ahora veremos las relaciones del locutor con su interlocutor de acuerdo a diferentes intenciones del discurso. En este gráfico se presenta el resumen de la organización y distribución lógica de los contenidos de las respectivas voces, particularmente de la argumentación, y muestra que la dinámica del discurso se mueve desde la voz del locutor, generalmente marcado por un yo a través de una afirmación, punto de vista, hipótesis según el género discursivo. Esa voz se presenta en un común acuerdo comunicativo con el interlocutor, relación yo-tú, que hemos denominado marcos de conocimiento o marcos teóricos o legitimidad según los discursos. Ese punto de vista o propuesta es respaldado y probado con argumentos, hechos o pruebas que corresponden a las terceras personas, relación yo-él. La argumentación sería entonces uno de los medios discursivos para la cotidianidad. Ahora tenemos un ejemplo del marco discursivo de la descripción. Vemos en ella una suerte de objetividad propia de una conceptualización que se acerca más a las teorías de la ciencia, que pueden convertirse en descripciones cuando sus enunciados solamente son definiciones de categorías y proposiciones que se apartan de las relaciones interlocutivas. En ciertas corrientes del pensamiento científico consideran como requisito de la objetividad precisamente el desprenderse de los marcadores y modalizadores relacionados con el sujeto productor y con el receptor del discurso. En este gráfico tenemos la sintaxis narrativa propia del ámbito literario. Como lo muestra, la disposición de los contenidos de las voces es diferente de la argumentación. La sintaxis cronológica, a diferencia de la argumentación, hace que prevalezcan las relaciones del yo-él, porque se trata de contar o constatar algo cuyo actor es un él, pero la constatación se logra desde la perspectiva del locutor yo y en el marco de una relación de conocimientos y jerarquías asumidas con respecto al interlocutor. Que tengamos diferentes formas discursivas, sea argumentación, narración o de descripción, propias de lo cotidiano, lo literario o lo objetivo científico, todas ellas es necesario que tengan en cuenta el texto, la enunciación y el discurso, como las voces que definen el qué se dice, cómo y para qué o a quién se dice. Sin embargo, el qué está subordinado a lo deseado por el locutor, es decir, por el cómo, el cual a su vez está orientado por el qué, ubicado en un para quién como comunicación y para qué como acción. Vemos en esta propuesta de Luis Alfonso Ramírez Peña partir del deseo del locutor, es decir, es necesario acercarnos primero al autor como productor del discurso, ya que sin él no tendremos un análisis del discurso crítico y verídico.